tal amigos? Bienvenidos de vuelta al canal de Tareas Matemáticas. Seguimos respondiendo el libro de matemáticas para sexto de primaria. Continuamos en la página 72. ¿Quién es el más alto? En equipos analicen la siguiente situación y contesten lo que se pide. A los alumnos de un grupo de sexto grado se les solicitó la medida de su estatura. Los únicos que la saben la registraron de la siguiente manera. Daniel 1.4 metros, Alicia 1 metro con 30 centímetros, Fernando 1 más un cuarto de metros, Mauricio 1.50 metros, Pedro metro y medio, Sofía 1 y un quinto de metros y Teresa dijo que medía más o menos 1.50 metros. ¿Quién es el más bajo de estatura? En este caso sería Sofía, que dice que mide 1 y un quinto de metro, eso sería igual a 1.20 metros. Así lo podemos comparar con los demás alumnos. En el caso de Fernando, que dice que mide 1 y un cuarto de metro, esto sería equivalente a 1.25 metros. B. ¿Hay alumnos que miden lo mismo? Sí. ¿Quiénes? Mauricio y Pedro. Ambos dicen que miden 1.50 metros. En el caso de Teresa dice que mide más o menos 1.50, por lo tanto no lo ponemos como exactamente 1.50. Teresa no sabe exactamente su estatura, pero al compararse con sus compañeros se da cuenta de que es más alta que Daniel y más baja que Pedro. ¿Cuánto creen que mida? Si dice que es más alta que Daniel, que mide 1.4 metros o 1.40, pero menos que Pedro, que mide 1.50, entonces su estatura está entre 1.40 y 1.50. Nosotros escribimos que es alrededor de 1.45, que es la estatura a la mitad entre 1.50 y 1.40. ¿Cuál es el sucesor? En parejas lleven a cabo las siguientes actividades. Representen en una recta numérica los números naturales indicados. Indiquen entre ellos un tercer número natural. Bueno, primero que nada recordemos que los números naturales son con los que se cuentan las unidades, las cosas de la vida diaria. Entonces nos dice que en esta recta numérica pongamos estos dos números y uno tercero entre ellos. Ponemos el 6 y el 8 y entre ellos como número natural solo puede estar el 7. Luego 4 y 5. Entre el 4 y el 5 no hay otro número natural, porque estos dos números son consecutivos. Quiere decir que el 5 es sucesor del 4 y el 4 es antecesor del 5. Solo pueden haber números naturales más pequeños que el 4, como el 3, o más grandes que el 5, como el 6. Los representen en una recta numérica los números decimales indicados e identifiquen entre ellos un tercer número decimal. En el inciso A, 1.2 y 1.3. Entre ellos podría estar, por ejemplo, el 1.25, que estaría a la mitad entre ellos dos. En B, 1.23 y 1.24. La mitad entre ellos dos estaría el 1.235. Mayor que 1.23, menor que 1.24. 3. Con base en las actividades anteriores, respondan las siguientes preguntas. ¿Cuál es el sucesor de 6? En números naturales, el sucesor del 6 es el 7. En números naturales, recuerden que son los que cuentan las unidades. B. ¿Todos los números naturales tienen un sucesor? Sí. ¿Por qué? Porque los números naturales son infinitos. Es decir, no hay un límite de qué tan grande puede ser un número natural. No hay un número natural más grande que todos los demás. ¿Cuál es el sucesor de 1.2? En el caso de los números decimales, aquí no hay como tal un sucesor. Sucesor quiere decir que en la ordenación va inmediatamente después. Lo explicaremos en esta pregunta. ¿Todos los números decimales tienen un sucesor? No. Como decíamos, el sucesor es el número que va inmediatamente después. En los números decimales siempre se puede encontrar un sucesor más pequeño. Vamos a tratar de encontrar el sucesor de 1.2. En decimales podríamos pensar primero que sería el 1.3, pero a alguien se le puede ocurrir el 1.21, que también es un poco más grande que 1.2, y a otra persona se le podría ocurrir el 1.201, que también es un poco más grande que 1.2, y de nuevo a otra persona se le podría ocurrir como sucesor el 1.2001, que es todavía más cercano a 1.2. Y así nos podemos seguir. El siguiente más cercano que se nos podría ocurrir, el 1.2, 3 ceros y un 1. Y siguiendo esta lógica podríamos meter ceros entre el 2 que va inmediatamente después del punto decimal y un 1. Y así podríamos seguirnos infinitamente. No hay un número de punto decimal que se pueda decir que es el sucesor inmediato de un número decimal, en este caso de 1.2. Identificarlos fácilmente. En equipos, analicen la siguiente tabla, después completen los espacios en blanco y respondan lo que se pide. Si se dan cuenta, los números dentro de la tabla
corresponden al resultado de las multiplicaciones de los números que están al inicio de las columnas con los que están al inicio de las filas. Entonces simplemente vamos a completar esta tabla como si fuera la tabla de multiplicar del 1 al 10. Escriban cómo encontraron los números faltantes de la tabla y comenten si de esa forma podrían encontrar más números para nuevas filas y columnas. Los encontramos realizando las multiplicaciones del número de la fila por el número de la columna, o sobre cada columna o fila contando en tantos de ese número. Por ejemplo, en la fila del 3 contamos de 3 en 3 y vamos 3, 6, 9, 12, 15, etc. Y sí, de esa forma se pueden encontrar más números para nuevas filas y columnas. B. ¿Qué característica tienen en común todos los números de la fila o columna del 2? Que son pares, esto quiere decir que son divisibles entre 2 exactamente o que su mitad es un número entero o un número natural. ¿Con qué cifras terminan los números de la fila o columna del 5? Con la cifra del 5 o 0. D. ¿Qué tienen en común los números de la fila del 10 que terminan en 0 o la cifra 0? Ahora, en equipo completen los esquemas con los números de la tabla de la página 75, con la tabla de los resultados de las multiplicaciones del 1 al 10. Consideren que el resultado de multiplicar dos números siempre es múltiplo de ellos. Aquí nos pide que escribamos los múltiplos del 2, luego los múltiplos que sean del 2 y también del 3, y en el recuadro verde los múltiplos solamente del 3. Entonces uno podría pensar solamente en los múltiplos del 2, que van o llegan hasta 20 porque son los resultados de la fila o la columna del 2. Pero todos estos también son múltiplos del 2 y están en la tabla. Entonces ponemos los múltiplos de 2, o contamos de 2 en 2 hasta el 100. De este lado haremos lo mismo, vamos de 3 en 3 esta vez hasta 99 para no pasarnos de 100. Y en el caso de los múltiplos que son tanto del 2 como del 3, vamos contando de 6 en 6, igual sin pasarnos del 100. En este caso, estos que están por arriba también pertenecen a los múltiplos del 6, o que son también múltiplos del 2 y del 3, sin pasarnos del 100. En la siguiente página, los múltiplos del 5, nuevamente, desde 5 hasta 100, sin pasarnos del 100. Múltiplos de 5, que también son múltiplos de 10. En este caso, como 10 es múltiplo de 5, son los múltiplos de 10. Y como ven, los que están aquí en el traslape o cruce de estos dos recuadros son los mismos que pertenecen al recuadro verde, que son solamente los múltiplos del 10. Múltiplos del 6 son los que pusimos anteriormente, que eran múltiplos del 2 y del 3 a la vez. Aquí nos pide los múltiplos del 3 que también sean múltiplos de 6, como 6 es múltiplo de 3, entonces ponemos simplemente los múltiplos nuevamente del 6. Y aquí los múltiplos del 3, que ya los habíamos puesto en la página anterior. Y bien, con eso terminamos este video, espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente.